Muy, pero muy buenas noches a todos. Muy bienvenidos a este tiempo y a este espacio llamado en otra forma Centro de Recursos y de Entrenamientos para la Tarea. Sean todos más que bienvenidos. Gracias a los que de diferentes lugares, geografías, usos horarios, tiempos, se dan cita esta noche para compartir este tiempo juntos. Estamos muy felices y muy expectantes, felices por retomar este espacio y este tiempo, y al mismo tiempo expectantes por lo que sabemos, creemos y tenemos como carga en el corazón que Dios va a hablarnos. Solo quisiera garantizar, ¿se escucha bien? ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Muchas gracias a todos por el feedback. Estamos convocados esta noche bajo el tema o la premisa de desarrollando la inteligencia espiritual, equipados para tiempos peligrosos. Y este será nuestro enfoque, este será nuestro énfasis en los próximos, déjenme que, ahí está, en los próximos días y en las próximas clases que tendremos. Es una palabra que consideramos de temporada para todo lo que estamos edificando y construyendo en el Señor. Estamos frente a días muy desafiantes como iglesia y como cuerpo de Cristo extendido en las naciones. Faltaría el tiempo para explicar lo que esa palabra significa para nosotros. Pero en esta primera conversación, que pretenderá ser una introducción, no lo vamos a abordar en su plenitud, sino que comenzaremos a transitar este camino. Vamos a tocar algunos asuntos extremadamente importantes, lo cual ruego que nos mantengamos con la mayor atención posible y con la mayor disposición posible para que juntos podamos arribar a un mismo entendimiento sobre lo que entendemos Dios quiere hablarnos. Desde ya, reiterar nuestra gratitud y nuestro profundo agradecimiento a cada uno de ustedes que dispone en su corazón participar, estar, compartir juntos en este tiempo y en este espacio. Habiendo dicho esto, yo les voy a invitar a que juntos podamos leer Colosenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Y lo vamos a tener ahí en pantallas para que cada uno podamos leerlo sin impedimento. Este será nuestro punto de partida para lo que comenzaremos a conversar en esta noche. Colosenses capítulo número 1, versículo 9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad,
con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Amén. Esta expresión del apóstol Pablo la vamos a utilizar por la próxima temporada para profundizar o para abordar este asunto de desarrollando la inteligencia espiritual, equipados para tiempos peligrosos. Muy bien, vamos a hacer algunas consideraciones preliminares como pensamientos previos a la introducción que desarrollaremos en los próximos minutos. Decimos que los días en los que vivimos son peligrosos por el tipo de evangelio que se predica, no por la peligrosidad del mundo. En el concepto bíblico y en el concepto apostólico, la peligrosidad de los días no está determinada por el obrar de las tinieblas o por el obrar del mundo, sino por el evangelio que la iglesia anuncia. Esto lo hemos tocado en algunas Zoom clases atrás y todo ese material está disponible en YouTube para que se pueda volver a ver. Entonces ya partimos desde esa base que cuando hablamos de tiempos peligrosos no nos estamos refiriendo a la acción del mundo ni a la acción de las tinieblas, sino al evangelio que se predica en una generación. El objetivo de esta clase, el objetivo de este tiempo es y será, por lo menos de lo que en mí depende, activarnos para andar una vida como es digna del Señor. Llevarnos la sabiduría y la inteligencia espiritual tiene un objetivo claro: llevarnos a vivir una vida como es digna del Señor. Por lo tanto, lo que dicta o lo que produce la sabiduría y la inteligencia espiritual no es mi progreso, mi avance, mi prosperidad, mi éxito. Lo que dicta o lo que produce la sabiduría y la inteligencia espiritual es que yo ande una vida o viva una vida como es digna del Señor. Esta es la razón por la cual el apóstol Pablo oraba por la iglesia de Colosas, que sean llenos de sabiduría y sean llenos de inteligencia espiritual para que puedan andar una vida como es digna del Señor. El apóstol Pedro nos va a decir en 2 de Pedro capítulo 1, y este tema lo desarrollamos en la congregación Somos Llave de los Pastores Bogdan, que Dios nos ha provisto todo lo necesario para vivir una vida como Dios manda. Tenemos y estamos equipados con todo lo necesario para vivir una vida como Dios manda. Por lo tanto, no estamos en el camino o no estamos bajo la premisa o con la idea de andar inventando nada, sino crecer en el entendimiento y en la experiencia de lo que nos ha sido dado en Cristo. Descubrir la inteligencia espiritual no es intentar descubrir la pólvora. Descubrir la inteligencia espiritual es descubrir la herramienta que Dios nos ha dado para vivir una vida que le agrade. Y volvemos a esta oración apostólica para comenzar nuestra introducción. Por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Vamos a ver el contexto inmediato de esta carta y yo le animo y oro y
pido al Señor que le despierte esta inquietud de investigar el contexto de cada una de las cartas apostólicas, porque sin lugar a dudas no es lo mismo leerlas fuera de su contexto que leerlas entendiendo el contexto. Por lo que vemos y por lo que las Escrituras nos permiten afirmar, Pablo no había visitado la iglesia de Colosas. La iglesia de Colosas estaba a 18 kilómetros de la iglesia de la Odisea y a unos 12 kilómetros de la iglesia de Hierápolis, a unos 160 kilómetros más o menos de la ciudad de Éfeso. Se cree que todas estas cartas tenían un mismo objetivo. Pablo lo pide que se lea esta carta en la iglesia de la Odisea y en Hierápolis. No era una iglesia que Pablo había plantado, pero sí que había enviado a su discípulo Epafras. No vamos a hablar mucho de Epafras en su característica de colaborador, pero se cree que mientras Pablo estaba misionando en la iglesia de Éfeso, fundando la iglesia de Éfeso, envió ciertos tipos de colaboradores a plantar obras por toda la provincia. El libro de los Hechos dice que toda la provincia de Asia había escuchado o había sido llena con el evangelio de Cristo. Entre esos entra Colosas. Y cuando uno comienza a investigar cómo está estructurada la carta de Colosenses, uno entiende por qué el apóstol Pablo usa las palabras que utiliza. Otra vez, ninguna palabra está separada de su contexto. Colosas parece ser la entrada para un conjunto de enseñanzas peligrosas que amenazarían a la iglesia por los próximos 30 años. Por lo tanto, la iglesia de Colosas se enfrentaba a tiempos peligrosos. Dijimos que los tiempos peligrosos no tienen nada que ver con lo que pasa en el mundo, sino con el evangelio que la iglesia predica. La iglesia entra en peligro no por la acción del mundo. La iglesia entra en peligro cuando el evangelio que se predica no es conforme a los estándares de Dios. Hay varias situaciones históricas en la carta a los Colosenses, pero la vamos a obviar para ir de lleno a esta idea. Colosas parece ser la entrada para un conjunto de enseñanzas peligrosas que amenazarían a la iglesia por los próximos 30 años. Por supuesto, no conocemos la relación entre las diversas herejías reflejadas en estas cartas, las cuales pueden haber sido filosofías relacionadas entre sí o totalmente separadas. Sabemos que se expandieron en la misma región durante un periodo de 3 décadas, por lo que existe al menos una posibilidad de que éstas hayan sido o hayan estado relacionadas. Pero sí podemos afirmar que nos enfrentamos a un tipo de filosofía helenística protognóstica, la cual se centraba en el conocimiento como salvación y se concentraba en reflexiones filosóficas especulativas. Por lo tanto, ya tenemos aquí a lo que el apóstol Pablo va a bombardear con la carta a los Colosenses. Una secta o una herejía que se centra en el conocimiento como salvación y en reflexiones filosóficas especulativas, trayendo como resultado un nuevo movimiento religioso, un nuevo movimiento sectario, llevando a la iglesia de Colosas a luchar con una herejía principalmente cristológica. Por eso nosotros tenemos en Colosenses capítulo 1, verso 15 al verso 25, una declaración cristológica o con un alto nivel de cristología, cuando Pablo establece a Cristo como el primogénito de toda creación. Claro, para nosotros es un versículo bíblico, para la iglesia de Colosas es una vacuna que inmuniza frente a las herejías cristológicas. Y la predicación apostólica se va a centrar en que la plenitud de la vida con Dios solo se puede lograr a través de Cristo.
y que la sabiduría y el conocimiento no se pueden alcanzar por medio de una filosofía humana, sino que solo se puede alcanzar cuando es producida a través de él. Por lo tanto, la sabiduría y la inteligencia, hace Pablo, es la misma oración que en la carta a los Efesios. Oro al Padre que les dé, y si tuviéramos cómo ejemplificarlo sería: oro al Padre que el Padre les dé espíritu de sabiduría y de revelación. Los apóstoles, los profetas, no dan revelación. Ningún hombre puede dar revelación. El único que puede soplar espíritu de sabiduría y de revelación es Dios. Por lo tanto, el contraste que Pablo va a marcar entre la predicación del Evangelio y las filosofías humanas es saber, número uno, que no hay conocimiento y no hay sabiduría espiritual que se pueda alcanzar si no es por medio de Cristo. Por lo tanto, el sistema de esta filosofía se basa en premisas falsas y en prácticas ascéticas sin ningún valor. Nosotros vamos a encontrar declaraciones sublimes en Colosenses capítulo 2, cuando Pablo contraataca el judaísmo o los judaizantes, cuando dice ninguno los prive en cuanto a fiestas, en cuanto a día de reposo, y también va a darle a los ascéticos o a los gnósticos cuando habla del culto a los ángeles, de la luna. Esta religión y su supuesta comprensión son carnales y antitéticas para Dios y para la verdadera religión, según Santiago capítulo 1, verso 27. No puede haber ninguna duda de que el tema principal de esta carta es el señorío de Cristo. Si bien carecemos de detalles sobre las creencias de los falsos maestros, sabemos que tenían una cristología deficiente. Sus énfasis sobre las visiones y el llamado gnosis, conocimiento, probablemente reemplazaron en sus mentes la importancia del papel central de Cristo. ¿Por qué me tomo el tiempo de mencionar el contexto de la iglesia de Colosas? Porque gran parte de la iglesia en nuestra generación sucumbe frente a estas herejías. Sucumbe frente a la obra, frente a la tarea, frente a la revelación de la centralidad de Cristo. Por lo tanto, Colosenses es un libro que bien puede aplicarse a nuestros días, a nuestra generación y al tiempo en el cual nosotros vivimos. Vivimos frente a una generación que confunde, que mezcla y que edifica en base al conocimiento como salvación y en base a visiones y conocimientos superficiales que reemplazan la centralidad de Cristo. Por lo tanto, Pablo expresa en el capítulo número 9, en el versículo número 9, que Dios otorgue a los colosenses discernimiento de su voluntad. Y oramos en esta tarde y en esta noche que seamos llenos de discernimiento espiritual, que haya en nosotros una activación del discernimiento para no ser engañados de todo aquello que reemplaza a Cristo como el centro de la iglesia. Intensamente lo expresa, no solo pide que Dios les dé a los creyentes un poco de sabiduría, la NBI dice que los llene hasta que desborden de la comprensión más profunda de la voluntad divina para sus vidas. Con demasiada frecuencia, nuestros puntos de vista son mucho más influenciados por el último predicador popular que por la misma palabra de Dios. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo utiliza el concepto de plenitud, apareciendo o mencionándolo frecuentemente en esta carta, en el capítulo 1, versos 19, 24 y 25, 2:2, 3:9, 4:12, contrarrestando
las falsas plenitudes que pueden llenar a la iglesia. Estamos en un tiempo donde debemos ser llenos de un pleno entendimiento de la voluntad de Dios. Los herejes de Colosas, y si digo esto y cerramos la introducción, los herejes de Colosas tenían su propio conocimiento, pero este era un falso conocimiento basado en especulaciones y mentiras y no en la verdad de Dios. Que Dios nos limpie en esta noche y en los próximos días de cualquier falso conocimiento que nace de especulaciones y de mentiras, para que podamos arraigar nuestras vidas en la verdad de Dios. Y vamos a considerar esta noche tres aspectos. Son tres asuntos bien concretos y bien marcados. Número 1. El verdadero conocimiento centrado en Dios, el verdadero conocimiento centrado en Dios es toda sabiduría e inteligencia espiritual. Si usted puede resaltarlo allí en sus notas, sería maravilloso que pueda hacerlo. Este asunto que vamos a abordar a partir de esta noche es espiritual. Ni la sabiduría que vamos a proponer, ni la inteligencia de la cual vamos a basarnos o a la cual vamos a desarrollar puede ser natural. Si hablamos del conocimiento de Dios, esta sabiduría tiene que ser espiritual y esta inteligencia tiene que ser espiritual. Seguramente usted lo sabe, Gardner, allá por la década del 80, Howard Gardner propuso la teoría de las inteligencias múltiples, como la inteligencia lingüística, lógico-matemática, espacial, musical, corporal kinestésica, interpersonal, intrapersonal, naturalista. Abarcan la inteligencia del ser humano. Pero yo no quiero en esta noche hablarte de esa inteligencia, sino que quiero hablarte de la inteligencia que solo puede dar el espíritu, que es la inteligencia espiritual. Yo tengo toda una investigación que cuando terminemos toda esta serie se las voy a compartir, que fui haciendo de varias fuentes y de varias afirmaciones de cómo en la última década los psicólogos y psiquiatras están hablando y comenzando a hablar de un tipo de inteligencia que no se puede explicar, pero que abarca y resume todas las inteligencias, que es la inteligencia espiritual. Como la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual son absorbidas e integradas. Hay todo un estudio científico que establece que cuando uno utiliza la inteligencia emocional usa el lóbulo izquierdo y cuando uno utiliza la inteligencia intelectual usa el lóbulo derecho del cerebro. Pero se acaba en estos últimos años de arribar a la conclusión que cuando se usa la inteligencia espiritual se utiliza todo el cerebro en su máxima capacidad. Los científicos están arribando hoy a verdades que la iglesia del primer siglo manejaba de taquito, diríamos en Argentina. Pero antes de entrar de lleno al asunto de la inteligencia espiritual, vamos a describir esta idea de el adjetivo espiritual. Cuando el apóstol Pablo dice, pido que sean llenos de sabiduría e inteligencia espiritual. Ciertamente, inteligencia espiritual hace referencia a algo que solamente el Espíritu Santo puede dar. La NBI traduce
inteligencia espiritual como la comprensión que Dios da, que el Espíritu da, perdón. La comprensión que el Espíritu da. Es el Espíritu quien dota al creyente con la sabiduría y la inteligencia necesaria para discernir la verdad de Dios y vivir, porque de esto se trata esta clase y este tema, de vivir conforme a la verdad de Dios. En el Antiguo Testamento nosotros tenemos varias figuras o varias expresiones del Espíritu impartiendo estas características de agudeza mental y espiritual, como por ejemplo, y si usted me acompaña y es tan amable, Éxodo capítulo 31, verso 3. Éxodo capítulo 31, verso 3. Vamos a leer desde el verso 1, ustedes lo tienen allí en pantalla. Habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Mire esta expresión que ustedes van a tener allí. Lo he llenado. La palabra llenado ahí literalmente es la palabra malé, que significa ampliación amplia, ser llenado de, abastecer, colmar, colmo, completar, conceder, consagrar, cortar, cumplidamente, cumplir, desbordar, disponer, embarazar, engastar, engaste, ensorbecer, entregar, fielmente, juntar, llenar, lleno, opulento, perfecto, puñado, reafirmar, reunir, suministrar. ¡Wow! Lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, y esto es lo primero que quiero afirmar en esta noche bajo este concepto. Todo de lo que Dios nos llene siempre tiene un fin. Nada de lo que Dios nos da es para que termine en nosotros. Todo lo que Dios nos da tiene un para. Sabiduría e inteligencia en ciencia y en todo arte para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce y en artificios de piedra para engastarla y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Segunda idea sobre esto, Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Deuteronomio capítulo 34, verso 9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él, y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como mandó Jehová a Moisés. Y probablemente la más conocida, Isaías capítulo 11, versículo 2. Y reposará sobre él, hablando, el Isaías capítulo 11 es una profecía acerca de Cristo, una profecía mesiánica. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de su raíz, verso 2, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría, de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Todas estas expresiones que nosotros vemos en el Antiguo Testamento tienen una particularidad. Y esta particularidad es que todos
todas estas intervenciones, Besaliel, Josué, la profecía acerca de Cristo, caían sobre una persona. Vemos manifestaciones de sabiduría y de inteligencia, pero la vemos ocasionalmente sobre algunas personas. Puede marcar estas dos palabras en sus notas: ocasionalmente y sobre algunas personas. Pero la oración apostólica no es ocasionalmente y no es sobre algunas personas, sino sobre todos. En esta realidad, después de la cruz, todos los que han nacido de nuevo y componen la iglesia del Señor Jesucristo pueden acceder por gracia al espíritu de sabiduría y de inteligencia espiritual. Cuando usted, si me puede acompañar de vuelta a Colosenses capítulo 1, quiero mostrarle algo muy contundente sobre esto. Dice de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pongamos el énfasis por un minuto en esta palabra espiritual, que no le va a sonar muy rara. Esta palabra espiritual es la palabra neumáticos y significa literalmente no carnal. Para los que les gusta las palabras en griego, es la palabra 4152 de la Strong, neumáticos, no carnal. Por lo tanto, cuando hablamos de esta sabiduría y cuando hablamos de esta inteligencia, no estamos hablando de una sabiduría y de una inteligencia ni natural ni carnal. Y lo vamos a ver cuando estudiemos juntos 1 Corintios capítulo 2. El hombre carnal y el hombre natural no puede acceder a esta dimensión de sabiduría e inteligencia espiritual que lo equipa para tiempos peligrosos. Lo único que garantiza que no sucumbamos frente a los tiempos que la iglesia atraviesa en el siglo XXI, año 2023, es que seamos llenos de sabiduría y de inteligencia no carnal. Si es carnal y si es natural, no nos sirve para afrontar los tiempos peligrosos. El alto nivel de apostasía que estamos viendo en la iglesia en nuestros días y que veremos los próximos años, nada tiene que ver con la acción de las tinieblas, sino con una inteligencia y sabiduría que está creciendo en medio de nosotros, que no es espiritual, sino que es carnal y natural. La posesión y la práctica de la sabiduría y de la inteligencia equivalen a vivir en el mundo con base en la voluntad de Dios, convirtiendo el conocimiento en práctica, haciéndolo de acuerdo a la voluntad de Dios. Todos nosotros, los que habitamos la iglesia año 2023, debemos buscar la sabiduría impartida por el Espíritu para que podamos vivir una vida como Dios manda. Amados hermanos, no hay manera, no lo digo yo, está escrito en las Escrituras, solo hay que saberlo leer. No hay manera de afrontar los tiempos peligrosos si no es con sabiduría e inteligencia que el Espíritu da. La iglesia no puede ni menospreciar ni ridiculizar la obra del Espíritu Santo. Ni menospreciar ni ridiculizar. Porque cuando esto acontece, lo que se pierde es la medida de sabiduría e inteligencia que el Espíritu da para vivir en tiempos peligrosos. Segundo punto,
que vamos a abordar esta noche de los tres. Sabiduría espiritual. Primera de Corintios capítulo 2. Primera de Corintios capítulo 2. Versículo 6. Al versículo 16. Primera de Corintios. Capítulo 2, verso 6 al verso 16. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, no hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¡Wow! Tenemos acceso a una dimensión de sabiduría que es de otro mundo y es inaccesible para aquellos que no conocen a Dios. Hay una provisión abundante de sabiduría, la capacidad de vivir una vida como Dios manda, que es de otro mundo e inaccesible para aquellos que no conocen a Dios. Y quiero puntualizar, porque no es el énfasis de esta noche, pero sí necesito hacerlo a modo de introducción, 3 observaciones sobre esta sabiduría divina, sobre esta sabiduría que Dios da. Número 1, es un misterio. Es un misterio. Y los misterios no se pueden conocer si Dios no los revela. La palabra misterio allí es la palabra musterión, que significa doctrina secreta, enseñanza secreta. De hecho, en 1 Corintios 4:1, Pablo pide que se tenga a los hombres como siervos de Cristo y administradores, mayordomos de los misterios de Dios. Si usted puede hacerlo
Coloque su mano en su pecho y reciba esta palabra que busca activar tu espíritu a esta realidad. Somos mayordomos de las propiedades intelectuales de Dios. Todo lo que Dios ha diseñado como misterio viene a nosotros por medio del Espíritu de Dios para que lo administremos. Somos mayordomos de las propiedades intelectuales de Dios. Todo lo que Dios es y todo lo que Dios tiene ha sido impartido a nosotros por el Espíritu Santo. Número 2, esta sabiduría está escondida para los incrédulos, pero disponible para los que han nacido de nuevo. Los incrédulos, los príncipes de este siglo, tienen cegado el entendimiento. Esta verdad no les resplandece. Está escondido. Nadie puede conocer al Hijo si el Padre no se le revela. Y nadie puede conocer al Padre si el Hijo no lo revela. A Dios nadie le vio jamás, mas el Hijo unigénito que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. Esta medida de sabiduría que estamos hablando en esta noche, amados hermanos, está escondida para los incrédulos. Pero está disponible para los que han nacido de nuevo. Proverbios capítulo 25, verso 2, Salomón lo expresó de esta manera: es la gloria de Dios ocultar un asunto, pero la gloria de los reyes es investigarlo. Por lo tanto, esta sabiduría es un misterio, está escondida para los incrédulos, pero disponible para los hijos de Dios. Y número 3, cuando esta sabiduría se revela, muestra gloria. Cuando esta sabiduría se revela, muestra gloria. En los días de Salomón, la sabiduría infinita de Dios se exhibió para la reina de Sabá, dejándola atónita y sin aliento. Pero es impresionante cuando la sabiduría del Espíritu de Dios se demuestra a través de su pueblo que ha nacido de nuevo bajo este lado de la cruz. Esta demostración o esta expresión divina no solo da gloria a Dios, sino también glorifica a su pueblo. Juan capítulo 17, verso 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, como nosotros somos uno. Cerramos esta idea antes de entrar al siguiente punto. Dios comparte su gloria con sus hijos. Y la gloria de Dios es vista cuando sus hijos andan en sabiduría. Ahora, prestemos atención a esto. Esta enseñanza extraordinaria de Pablo se entiende cuando se cultiva y se comprende las citas del profeta Isaías del Antiguo Testamento. Proporciona un hermoso contraste entre los creyentes que vivieron antes de la cruz y los que vivimos después de la cruz, los que hemos nacido de nuevo y vivimos como nuevas creaciones. Esa divina disparidad también es evidente en aquellos que hoy todavía no han aceptado a Cristo y por lo tanto no han experimentado el poder transformador de la cruz en sus vidas. Esto los relega a recurrir únicamente a la sabiduría del hombre y los excluye de la mente de Cristo. Pero el profeta Isaías hace una declaración muy fuerte sobre el hecho de que nadie conoce la voluntad de Dios. Él proclama que el ojo no ha visto, el oído no ha escuchado las cosas que Dios quiere hacer. Pero Pablo le responde a Isaías
al dejar en claro que esas cosas que ellos no sabían en ese entonces, las sabemos ahora, porque tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros. Hermanos, nosotros vivimos en un nivel de sabiduría que los profetas del Antiguo Testamento solo pudieron anunciar, pero no llegaron a experimentar, que solo algunos pocos iluminados pudieron recibir bajo el Antiguo Testamento esa visitación espiritual que les permitió ser llenos de sabiduría. Pero lo que para ellos fue una promesa, lo que para aquellos fue ocasional, para nosotros es una realidad hoy, gracias al sacrificio de Cristo. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros que nos da acceso a su mente y a sus pensamientos. Los hombres de la antigüedad no podían saber lo que había en la mente de Dios, pero hoy nosotros, por la sabiduría espiritual, podemos acceder al conocimiento de la voluntad de Dios. No somos gente que anda a tientas, no somos gente que anda ciega, somos gente que anda viendo, porque tenemos acceso al conocimiento más elevado que un hijo de Dios puede tener, que es su mente. Y si para los profetas del Antiguo Testamento se convirtió en una razón de existencia, ¿cuánto más para nosotros? Usted recordará Isaías 55, más altos tus pensamientos, mis pensamientos que sus pensamientos. Usted está diciendo, ustedes no logran compatibilizar los pensamientos porque no tienen acceso a esta realidad, pero bendita obra de gracia que nos dio acceso a un nivel a una dimensión de sabiduría que nos hace conocer lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni subió a corazón de hombre, está disponible para ser revelado a nosotros por el Espíritu de Dios. El profeta Isaías prosigue con una pregunta muy profunda. ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Y Pablo le responde, en efecto, lo sabemos porque tenemos la mente de Cristo. ¿Cómo es que tenemos realmente acceso a esto de la mente de Dios? Las Escrituras nos dicen que el Espíritu Santo conoce los pensamientos de Dios, al mismo tiempo que nos dice que ese glorioso Espíritu Santo vive en nosotros. Jesús dijo del Espíritu Santo, y Él tomará de lo mío y se los hará saber. Amados hermanos, estamos entrando a un tiempo como iglesia global, donde la iglesia está creciendo en sabiduría, para conocer lo que está en la mente de Dios. Hermanos, hay un nivel, tuve esta impresión en Rosario y esta semana ha sido un borbotar de esta palabra. Hay un nivel de revelación que no es revelación de conceptos, no es revelación de palabras en hebreo o en griego, es revelación del pensamiento de Dios, de la intención de Dios. El poder creativo de Dios que operó creando la creación está disponible para nosotros hoy. Si sobre los hombres del Antiguo Testamento, si sobre Bezaliel el espíritu de sabiduría reposó para inventar diseños, ¿cuánto más para nosotros en nuestros días que vivimos en una realidad constante? No vivimos en una visitación espiritual, vivimos en una realidad espiritual donde tenemos acceso 24/7 a la realidad de Dios para conocer lo que está en su pensamiento. Tenemos acceso. Si puedes, levanta tus manos allí donde está y confiésalo conmigo en esta noche. Tenemos acceso por la obra de Cristo en la cruz a una sabiduría que no es de este siglo. Por eso el apóstol Pablo pide, Romanos capítulo 12, verso 2, no se conformen a este siglo, porque hay un nivel de sabiduría mayor que la de este siglo. Hay un nivel de sabiduría mayor a la de Google, a la de Apple, a la de Microsoft, a la de Amazon. Hay un nivel de sabiduría mayor a la de la NASA. Hay un nivel de sabiduría mayor a los presidentes, gobernantes y príncipes de este siglo. Y es la sabiduría de
Dios activada en la iglesia en una dimensión de creatividad. Lo voy a decir porque lo tengo que decir. Me resisto a creer que la iglesia es gente de un talento en todas las naciones de la tierra. Me resisto a creer que entre nosotros no haya gente operando en un nivel de sabiduría, como dijimos en la escuela de Rosario, que pueda crear procedimientos, que pueda crear leyes, que pueda crear estructuras, que pueda crear empresas. No hay nada nuevo debajo del sol, pero más allá del sol. Más allá del sol, no solo está el hogar como cantábamos en aquel himno, no sé si se acuerdan, más allá del sol, tengo un hogar, hogar dulce, hogar más allá del sol. No te estoy planteando de tu hogar, te estoy hablando de un nivel de sabiduría y de un nivel de creatividad, que debajo del sol no hay nada nuevo, pero por encima del sol hay un Dios creador, por encima del sol hay un Dios lleno de sabiduría, por encima del sol hay un Dios lleno de inteligencia, que impartido a nosotros por el Espíritu Santo nos da acceso a la capacidad de pensar como Dios. ¿Me escucho bien? Si eres un seguidor de Cristo, si el Espíritu de Dios vive en ti, puedes y debes pensar como Dios para poder vivir una vida como Dios manda. Esa es la verdadera inteligencia espiritual. La verdadera inteligencia espiritual no tiene que ver con el conocimiento intelectual. La inteligencia espiritual tiene que ver con la capacidad de ver como Dios quiere que veamos, de sentir como Dios quiere que sintamos, de pensar como Dios quiere que pensemos. Por eso la exhortación apostólica es: no se conformen al espíritu de este mundo, porque si ustedes y yo nos conformamos al espíritu de este mundo, perdemos el acceso a la sabiduría de Dios, que es por encima de la sabiduría de este siglo. Si la iglesia se amolda al patrón del siglo en el que vive, pierde el operar en la sabiduría y en la inteligencia espiritual. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosas, parafraseando su concepto: señores, estas herejías, estos tiempos peligrosos no se atraviesan con discusiones interminables. Timoteo, no discutas sobre fábula de vieja, no te agarres a la piña con nadie por doctrina. Timoteo, esto no se resuelve así, esto se resuelve viviendo una vida como Dios manda. Procúrate, ejercítate en la piedad, ejercítate en la gracia, milita, pelea la buena batalla de la fe, operando en una sabiduría celestial, en una sabiduría que no es carnal, no es diabólica y no es terrenal, es una sabiduría pacífica, una sabiduría pura, una sabiduría mansa, una sabiduría llena de buen nombre. La verdadera inteligencia espiritual es pensar como Dios y ver como Dios para poder vivir una vida como Dios manda. Es pensar y ver. No lo vamos a hablar en esta sesión, lo hablaremos en la próxima. Cómo la inteligencia espiritual está conectada al ver. Por eso, toda la operación diabólica es que la iglesia se distraiga. Se distraiga con el diablo, con los principados, con las potestades, se distraiga con el pecado, se distraiga con los logros, se distraiga con los números, se distraiga con los éxitos, porque si se distrae, si la iglesia pierde la visión, pierde la inteligencia. Ciegos guiando ciegos, ¿se recuerda? Gente que no ve, no piensa como Dios piensa, no puede vivir una vida como Dios manda. Número 3. Inteligencia espiritual. El concepto de inteligencia ha sido de objeto de estudio a través de los años. Se ha hablado mucho sobre la inteligencia. Normalmente se define a la inteligencia como la capacidad de aprender o de comprender. Usted estudia esto no es secreto, es San Google.
la capacidad de aprender o comprender a partir de la experiencia o para responder con éxito a nuevas experiencias. Voy a copiarlo acá en el chat. A ver. Acá lo vamos a poner. Ahí está. Capacidad de aprender o comprender a partir de la experiencia para responder con éxito a nuevas experiencias. También significa capacidad de adquirir y retener el conocimiento. Capacidad de adquirir y retener el conocimiento. La inteligencia implica el uso de la razón o el intelecto para resolver problemas y para dirigir la conducta. Para pensar de alguna manera y comprender ideas complejas. Pero retomemos ahora el libro de Colosenses para enfocarnos en la inteligencia espiritual. Esa es la inteligencia natural. Comprender, adquirir. El apóstol Pablo insta a comportarse a la iglesia de a la iglesia de Colosas, como individuos con alta inteligencia espiritual. Y es interesante que cuando leemos 1 Corintios 2, como lo hicimos recién, encontramos 3 tipos de personas. La persona espiritual, la persona natural y la persona carnal, el hombre natural y el hombre espiritual. La persona espiritual, el hombre espiritual, tendríamos, tengo por ahí, tengo un tema de cosas y de escritos por acá en el escritorio, pero tendríamos que profundizar en algún momento en qué es espiritualidad según Dios. Pero lo vamos a hacer en otra oportunidad. La persona espiritual tiene la capacidad de depurar, investigar, examinar, discernir, depurar, investigar, examinar, discernir todas las cosas dentro del marco de la divina revelación, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Otra vez, solo para dar tiempo a los que anotan. La persona espiritual tiene capacidad para depurar, investigar, examinar, discernir todas las cosas dentro del marco de la divina revelación, acomodando lo espiritual a lo espiritual, satisfaciendo las más profundas necesidades del ser humano y proveyendo gozo, sabiduría y llenura del espíritu. Por el contrario, el hombre natural denota la vida del mundo natural y lo que a él pertenece, en contraste con la sabiduría e inteligencia de Dios que se caracteriza por el neuma, por el espíritu. El hombre natural
hace unos años atrás empecé a concebir esta idea del hombre natural como un televisor que está desenchufado. Por más que usted apriete el control remoto, si el televisor está desenchufado, no va a agarrar ninguna frecuencia ni va a acceder a ninguna orden. Por más que el control remoto tenga pilas, si el televisor está desconectado, no percibe. Ese es el hombre natural. El hombre natural está desconectado. El hombre carnal, no sé si usted hasta hace unos años atrás tuvo en su casa esa antena que se conectaba al techo y había que enviar al más chico de la casa a moverla. Si alguien se acuerda el nombre, que por favor lo tire en el chat. Que se usaba como tender y al mismo tiempo como antena. Y los más chicos de la casa iban los domingos a la mañana y la mamá decía, hasta ahí, y el chico estaba haciendo como una pirueta acrobática para poder mantener la señal, porque cuando se movía un poquito se ponía lluviosa la televisión. Ese es el hombre carnal. El hombre carnal es el que un día, antena parabólica, gracias Alejandro, no te lo reveló carne ni sangre sino San Google. El hombre carnal te transmite por momentos la imagen espiritual. Por momentos. Y por momentos transmite la imagen natural. Es intermitente. Se prende y se apaga. Depende cómo lo agarres. Pero el hombre espiritual. El hombre espiritual transmite en Full HD, 4K, 8K, sin intermitencia ni sin latencia, porque está siempre conectado a la fuente de electricidad y a la fuente satelital. El hombre natural solo tiene los poderes comunes del hombre o mujer separados de Dios. No percibe las cosas que son del espíritu y no las puede percibir porque solo se percibe espiritualmente. El hombre natural vive de acuerdo a la razón humana o a los impulsos humanos, como si solo estuviesen las cosas físicas, solamente viviendo para el mundo. Sus valores se basan en lo material y lo físico, y todo lo juzga a la luz de estos términos. No puede entender las cosas espirituales. Por lo tanto, será gobernado por los celos, la contienda, las falsas lealtades, la discordia, la disensión, el orgullo, entre otras. No le podemos pedir a una persona natural que tenga reacciones de persona espiritual. Una persona natural, por más que asista a la iglesia, una persona natural, por más que frecuente nuestras reuniones, no le podemos pedir que no sea gobernada por los celos, las contiendas, las falsas lealtades, porque cada uno responde a lo que lo gobierna. Vemos en nuestros días cómo la inteligencia espiritual en la cual vivimos es baja. Vivimos en una cultura espiritualmente pobre, caracterizada por el materialismo, la estrechez de visión, la carencia de significado y compromiso, produciendo una cultura espiritualmente enferma porque las motivaciones se distorsionan. Las presiones sociales y económicas que nos rodean nos hacen confundir deseos con necesidades y nos presionan a querer más de lo que necesitamos, a querer más de forma constante e insaciable. Y todo esto que yo estoy estableciendo como un diagnóstico, ustedes lo vivimos todo el tiempo y en todo momento y en todo lugar. La medida del éxito en nuestra sociedad nos hace querer más posesiones, más dinero,
más poder, exigiendo así una crisis de sentido, produciendo así tiempos peligrosos. ¿Cómo los enfrentamos? ¿Cómo enfrentamos los tiempos peligrosos? El ruego apostólico es que seamos llenos no solo de inteligencia emocional e intelectual innatas en el ser humano, sino de una clase de inteligencia que no es artificial, que no es sintética, que no se puede producir con la carne, porque es espiritual. Solo la da el Espíritu. Solo la inteligencia espiritual nos permitirá estar equipados para vivir la vida como Dios manda. Una persona que disfruta de una mayor o de una alta con inteligencia espiritual tiene la capacidad para, número uno, ¿cómo sé? ¿Cómo puedo medir que estoy creciendo en inteligencia espiritual? ¿Cómo puedo medir en la práctica esas palabras que nos encantan a nosotros? ¿Cómo puedo medir que estoy creciendo en inteligencia espiritual? Número uno, porque el hombre espiritual expresa conducta e integridad moral. Expresa conducta e integridad moral. El Evangelio no dicotomiza la manera de andar. Ser espiritual no es estar desconectado del mundo en el que vivimos. Hay sabios entre vosotros, dice Santiago 3:13, muestre sus buenas obras por medio de su conducta. Un paso en el conocimiento, una persona me dijo esta semana, un paso en lo intelectual son 3 pasos en lo moral. Yo la reformulé un poquitito. Un paso en el conocimiento de Dios son 3 pasos en una manera de andar que lo glorifica a Él. Otra vez. Un paso en el conocimiento de Dios equivale a 3 pasos en una manera de andar que lo glorifique. Me resisto a creer que lo que conozco de Dios hoy no altere la manera en la que vivo. Me resisto a creer que si hay algo de Dios que estoy conociendo hoy, no hay algo de mí que retrocede. Los celos, contiendas, falsas lealtades, orgullo, no lo glorifica. Por lo tanto, en la medida en la que lo conozco, se va modificando mi comportamiento. En la medida en la que lo conozco, la manera en la que ando. Vamos a hablar la próxima Zoom class, que ya después les voy a contar las fechas. Pero voy a hablarte, si el tiempo nos acompaña, solamente si el tiempo nos acompaña, de que la modificación del comportamiento es una evidencia de transformación. No la única, pero es una evidencia. Por lo tanto, una persona que crece en inteligencia espiritual expresa conducta e integridad moral. Se tiene que terminar en el mundo evangélico, hablar de Dios un domingo, pero vivir para el diablo de lunes a sábado. El conocimiento de Dios no da licencia para vivir una vida falta de integridad y falta de moral. Al contrario, quien conoce a Dios cambia su manera de andar. Un paso en el conocimiento de Dios son 3 pasos en una manera de andar que lo glorifica a Él. Número 2. Una persona con inteligencia espiritual se vuelve flexible. Se vuelve flexible.
Lo natural nos nos enyesa, nos vuelve rígidos. La inteligencia espiritual nos hace flexibles, activa y espontáneamente adaptables. Como la palmera. La palmera tiene una característica. Cuando soplan grandes vientos, se mueve para el lado del viento, pero no se quiebra el fundamento, no se rompen las raíces. Ser adaptables a cualquier situación y a cualquier ámbito en el que estamos. A los judíos nos hacemos judíos, a los gentiles nos hacemos gentiles, somos adaptables. Si a los más débiles la comida les es motivo de tropiezo, no coman, dice Pablo, pero si no les es motivo de tropiezo, coman. Sean flexibles. El hombre espiritual, la inteligencia espiritual activa en nosotros la flexibilidad. Para los días que vienen necesitaremos flexibilidad porque nos moveremos en aguas diferentes. Número 3. Quien desarrolló inteligencia espiritual o quien desarrolla inteligencia espiritual enfrenta, usa y trasciende el sufrimiento y el dolor. Daniel, te exiliaron de tu tierra, mataron a tu familia. Eres un pobre inmigrante en una tierra extranjera que no habla su idioma, que no comes tus comidas, que no te manejas de la manera en la que ellos se manejan. Sí, pero quien tiene inteligencia espiritual se enfrenta, usa y trasciende el sufrimiento y el dolor. José, tus hermanos te traicionaron. No le impidió ser el mejor en la casa de Potifar, porque quien tiene inteligencia espiritual se sobrepone al dolor. No significa que no atraviese el sufrimiento, significa que no lo detiene. No me detengo, avanzo. Número 4. Para ir cerrando. Quien desarrolla inteligencia espiritual regula sus emociones por causa del propósito. No es que las anula, las regula. Por ejemplo, frente al rechazo y al dolor de los hermanos, José no les recriminó nada. Operó en una inteligencia que te lleva a decir, señores, no fueron ustedes, sino que Dios me preservó para una hora como esta. Bendito sea el Señor. José podría haber sacado la artillería pesada y decir, ahora arrástrense, manga de sinvergüenza. Mira, como el video viral, los hermanos de Argentina me van a entender. Mira de quién te burlaste, Barney. Para vos, Barney, mira de quién te burlaste. José podría haber aprovechado para sacar toda su bronca y toda su ira de años de haber sido vendido, de años de haber sido esclavo, de años de haber estado preso y utilizar su posición de poder para hacérselas cobrar a sus hermanos. Pero él dice, no, señores, yo opero en una inteligencia que no es de la tierra, no fueron ustedes los que me trajeron por este camino. Fue Dios quien me trajo para convertirme en padre, gobernador y señor de Faraón. Y número 5. Quien desarrolla inteligencia espiritual participa en un comportamiento virtuoso. Participa en un comportamiento virtuoso, capacidad para el perdón, el amor, el expresar gratitud, el ser humilde, el mostrar compasión, sabiduría, fe, alegría, creatividad, paz, etc. En conclusión y para cerrar esta noche,
¿Por qué necesitamos crecer en sabiduría e inteligencia espiritual? Porque el objetivo de tal conocimiento es vivir una vida digna del Señor. Vaya conmigo al verso número 10 de Colosenses, por favor. Colosenses capítulo 1, verso 10. ¿Por qué necesitamos ser llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual? Verso 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El propósito, queridos hermanos, de la sabiduría y de la inteligencia espiritual es cambiar nuestras vidas, transformar nuestras vidas, darnos una vida nueva, permitiendo que discernamos la voluntad de Dios en nuestra vida. Se refiere a una manera de andar que refleje a Dios en todos los sentidos. Que ante cualquier decisión haga la pregunta del millón: ¿qué quiere Dios que haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿A quién busco complacer? ¿A mí, a mis amigos, a mi familia? ¿O a aquel que me llamó? La iglesia en nuestra generación necesita con urgencia crecer en la sabiduría y en la inteligencia espiritual, porque es la única manera de vivir una vida que a Dios le agrade. Señores, lo tengo que decir porque lo tengo que decir. No se puede vivir una vida como Dios manda sin sabiduría e inteligencia espiritual. Y nuestra generación cristiana, evangélica, pentecostal, del nuevo pacto apostólica y profética, carece de sabiduría y de inteligencia espiritual. Abundamos en conocimiento intelectual, pero corremos el riesgo de ser como los gnósticos, creyendo que el conocimiento nos salva. Tengo que decirlo, y que el Señor testifique en tu espíritu si esta palabra procede de Él. Hablar lo mismo no garantiza que no terminemos edificando la Torre de Babel. Porque hablar lo mismo sin sabiduría e inteligencia espiritual hace que terminemos mezclando. ¿Sabe? Mañana voy a plantear esto en el sur, en el encuentro de la casa paterna de los apóstoles Calviño. Sin sabiduría e inteligencia espiritual podemos hablar lo mismo, pero terminar usando ladrillos y asfalto en lugar de piedras vivas. El conocimiento, la gnosis, no puede ser mayor y no nos puede dejar en una vida desordenada. El conocimiento de Dios, la sabiduría y la inteligencia espiritual deben dejarnos en una vida como a Dios le agrada. No quiero vivir la vida como a mí me parece. No quiero vivir la vida como a mis familiares les guste. Quiero vivir una vida como a Dios le agrada, porque la única razón por la cual vivo, la única razón por la cual respiro, la única razón por la que estoy en esta tierra es para dar placer a aquel que me llamó por su gloria y excelencia, que me ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Por lo tanto, te animo, te desafío y oro en esta noche por tu vida,
que seas activado en una sabiduría espiritual que no es de este siglo, que se desate en tu espíritu creatividad divina, sabiduría, recursos, que se despierte en ti inteligencia espiritual, que crezcas en el conocimiento de la voluntad de Dios, para que andes una vida como Dios manda, lleno de frutos. Hay una temporada de fructificación para quien crece en sabiduría e inteligencia espiritual que no se puede explicar humanamente. No se va a poder medir en días tu nivel de productividad, querido hermano, porque no es nuestra, no es de este siglo. Siempre me pregunté esta declaración de David y creo que esta noche la entendí. Mejor es un día en tus atrios que 1000 lejos de él. ¿Cómo usted entiende eso en la mente de un gobernante? En la mente de un gobernante se entiende un día de sabiduría e inteligencia espiritual resuelve 3 años de gestión presidencial. A nuestras vidas no les hace falta gestión, a nuestra vida le hace falta sabiduría e inteligencia espiritual, porque lo que garantiza que vivamos una gestión de vida que a Dios le agrada no es nuestra gnosis aquí, es operar en una sabiduría que no es de este siglo, que no se puede dar humanamente, pero que espiritualmente se revela a nosotros y nos lleva a vivir una vida como Dios manda, para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén y amén. Que este sea el puntapié. Vendrán más días, más charlas. Es un tema que recién estamos empezando a rascar. Estamos todavía en la punta del iceberg como generación. Pero si logramos, si el Señor nos da la vida y la gracia, lo que viene para la iglesia de Cristo es imparable, porque ya no tiene que ver con lo que hace el mundo o con lo que hace el enemigo o con lo que hacen las tinieblas, sino con lo que el Espíritu de Dios revela a nuestro espíritu. Medite, yo le pido que medite esta semana en 1 Corintios 2. Vuélvalo a leer una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. 1 Corintios 2. Esta sabiduría no es de este siglo. Y cosas que ojo no vio y cosas que oído no oyó ni que han subido en corazón de hombre, Dios nos las ha dado a nosotros por el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, Isaías profetizó, pero no lo vio. Pero nosotros podemos acceder a esa realidad impartida a nosotros. Nosotros podemos ver lo que ojo no vio. Podemos oír lo que oído no oyó. Y podemos saber lo que ha subido a corazón de hombre. ¿Sabe dónde pone a ese nivel de sabiduría la iglesia? Y dejo la plataforma aquí para la próxima clase. La sabiduría espiritual y la inteligencia espiritual deja a la iglesia en un estado de acción y no de reacción. Porque cuando puedes ver, oír y discernir lo que viene de lo que está en el corazón del hombre, no estás reaccionando, estás accionando. Entonces el Espíritu Santo te revela lo que viene para nuestra generación es un ataque sistemático a la familia. Entonces no estamos esperando que venga para reaccionar. Estamos trabajando desde ahora por la familia. Yo sé que para muchas personas esto tiene sentido, pero si hubiésemos discernido el avance del narcotráfico en Argentina en la década de los 90, década del 2000, hoy no tendríamos tantos centros de recuperación de adictos cristianos en nuestras comunidades. Pero nosotros estábamos distraídos, que con el saco, que con caernos al piso, que con llenar estadios, que con que todos vuelen. Y entonces, en vez de ser accionarios a lo que Dios revela, porque hermanos,
vamos a dejarlo ahí para la próxima Zoom class. La iglesia debe cambiar de posición. Y eso no es una declaración de tú no eres cola, eres cabeza. No, eso es una revelación en el Espíritu. De que no estamos a la vanguardia arreglando lo que hace el diablo. Porque nosotros no somos arregladores de la tierra. Lo dije en Rosario y lo vuelvo a repetir. Si la iglesia cede, el gobierno se convierte en oposición. Nosotros no estamos en oposición al diablo, porque la iglesia gobierna, pero necesita crecer en sabiduría y en inteligencia. Y entonces te levantarás una mañana, querido pastor, querido líder, querido hermano, querido presidente de asociaciones civiles o de fundaciones, te levantarás una mañana y dirás, hay que hacer un banco de alimentos. ¿Pero cómo? No, hay que hacer un banco de alimentos porque Dios me reveló que la próxima crisis será alimenticia. Entonces comienzas a generar un banco de alimentos y a las 2 semanas, crisis de desabastecimiento del grano, crisis de sequía nacional y entonces ya tenemos la respuesta antes de que el problema surja. Porque lo que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido al corazón de hombre son las que Dios por medio del Espíritu revela a su iglesia. Una iglesia profética no es la que profetiza, una iglesia profética es la que se adelanta. Si nos profetizamos entre nosotros, que viene una camioneta, que viene un auto, que viene un viaje, nos entretenemos. La iglesia profética no es la que se profetiza. La profecía no es sinónimo de que una iglesia sea profética. La profecía es un don dado por el Espíritu Santo para la edificación, la exhortación y la consolación. La iglesia es profética cuando se puede adelantar. Si la iglesia no se adelanta, si no ve en el tiempo, y oro que sean activados los profetas en esta sala y en tu ámbito y en tu comunidad, no para profetizar, sino para ver lo que ha de venir, para ver lo que ha de suceder, para ver lo que está llegando en los próximos días y anticipar. Así le harán al varón de quien es este cinto. Ágabo pifió en la interpretación, pero lo que vio era correcto porque era lo que le esperaba. ¿Cuánto pudiéramos evitar si vemos antes? Pero para ver hay que crecer en sabiduría e inteligencia espiritual. Declaro esta palabra sobre ti. No correrás detrás de los sucesos y de los acontecimientos. No te tomarán por sorpresa. Espíritu de sabiduría y de inteligencia espiritual te rodeará y crecerás en él de tal manera que podrás anticiparte a situaciones, circunstancias y hechos. Vendrán proyectos y programas no solo de recuperación, no solo de restauración, sino de anticipación. Y entonces podremos decir que como iglesia estamos caminando proféticamente en lo que Dios ha de revelar. Las cosas que ojo no vio, ni que oído oyó, ni que han subido a corazón de hombre, el Espíritu Santo las revela a su iglesia hoy, en nuestros días. Emprenderás negocios antes de que las demandas surjan y entonces cuando las necesidades aparezcan ya tendrás tu empresa funcionando. Y dirás, ¿cómo? Si recién sale esta demanda al mercado. Sí, es que nosotros nos anticipamos en un espíritu de sabiduría y de revelación que no puede ser dado por los príncipes de este siglo. No tengo nada en contra de la educación, educo y me gusta y aprendo y soy un estudiante constante. Pero la sabiduría de este siglo no te puede dar la anticipación que te da la sabiduría del cielo. Prepárate, haz todos los cursos, haz todas las licenciaturas, todos los posgrados, todos los doctorados que pueda, que te dé la capacidad y que te dé el bolsillo, pero no descanses en esa sabiduría, porque una idea divina, claro, no es lo mismo una idea divina en alguien que no sabe leer y escribir, y lo digo con profundo respeto, que en alguien que tiene un posgrado en Harvard. El nivel de resolución que puede tener una persona preparada con sabiduría espiritual es inalcanzable. Por eso el sueño a Nabucodonosor no lo interpretó cualquier hermanito
que estaba dando vuelta en el exilio de Babilonia. Lo interpretó un joven lleno de sabiduría, con conocimiento, el mejor, 10 veces mejor que los jóvenes de Babilonia. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, de esta manera